Bueno, llegamos finalmente a la parte en la que vamos a ver cómo usar el programa en sí, pero créanme que lo que hicimos hasta ahora es importantísimo, realmente es importantísimo. Así que quería empezar mostrándoles un ejemplo sobre cómo se ve básicamente todo este proceso que les comenté sobre recortar los frames del video y hacer las máscaras. Este, por ejemplo, es el video que vamos a estar viendo ahora, que no es necesariamente el mejor video porque quiero que vean cómo igual PeopleLab se la banca. Este es uno de los videos que nosotros grabamos y acá lo que tienen es cómo me quedó el frame recortado a derecha y a izquierda la máscara del frame, ¿no? Que tiene en blanco todas las zonas que no nos interesan, que son estas zonas, ¿no? Estas como esquinas, y en negro lo que sí queremos que analice PeopleLab, que es esta parte. Así que ahora ya estamos en condiciones de abrir PeopleLab. Yo ya lo tengo abierto. Y es importantísimo que cuando lo abran, les va a salir un mensajito que le va a decir Enable Parallel Processing. Tipo que eso es tipo habilitar el procesamiento en paralelo. Y ahí ustedes le tienen que poner que sí, yes. Porque justamente eso va a hacer que funcione mucho más rápido el programa, porque va a estar procesando múltiples imágenes a la vez, dependiendo de cuántos núcleos tenga su CPU. Pero hoy en día, generalmente cualquier CPU tiene 4 núcleos al menos. Algunas del laboratorio tienen 6 núcleos incluso. Así que van a ver que se les va a hacer muchísimo más rápido el proceso de todo. Así que, perfecto, abren PeopleLab y se van a encontrar con esto que estoy mostrando yo ahora. ¿Qué hacemos? Import images, tipo importar imágenes. Apretamos acá. Y acá yo ya estoy en la carpeta donde tengo los frames. Pero ustedes no, probablemente no estén en esa carpeta, simplemente tienen que, a partir de esto, ir a esa carpeta. Pueden apretar en Browse también y les va a abrir la típica ventana que se abre para buscar cosas. Y una vez que hacen eso, seleccionan todos sus frames. Selecciono el primero, Shift y aprieto en el último para que se agarren todos. Acá aprieto Add y ahora Import. Claro, ¿por qué puse Add? Podríamos haber puesto en este caso Import de una, pero ponerle que ustedes tienen frames en diferentes carpetas por alguna razón bizarra. Bueno, Add les permite añadir, cambiar de carpeta, añadir más, no sé qué, y así sucesivamente. Así que ahora apretamos Import y miren lo rápido que cargó PeopleLab todos los frames. Ahora viene una parte importante, que es que muchas veces nuestros videos tienen frames repetidos. Ven, en este caso yo estoy bajando y no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada, no cambia nada. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Hasta cuál? Hasta el 17. Ven que acá es donde está el primer movimiento. O sea que yo sé que desde el 17 hasta el 2 mis frames no aportan nada. Así que pongo Remove Images, tipo remover imágenes. Y me sale un mensajito que lo que me dice es, che, no puede haber un número impar de imágenes. Porque PeopleLab trabaja siempre con números pares, porque va agrupando en A y B los diferentes frames. Así que le pongo OK y bueno, lastimosamente me veo forzado a eliminar mi primer frame. No pasa nada, es como empezar el video un poquito más adelante en el tiempo. Tipo, no hay problema. Y miren que acá hay justo otro frame repetido. O sea, 17, 18 está repetido y recién el 19 tiene acción en serio. Pero bueno, igual no pasa nada. Lo voy a dejar porque quiero mostrarles que no es tan relevante igualmente. O sea, no va a afectar tanto el análisis esto. Simplemente va a hacer que ciertos frames no se analicen, ¿no? O sea que es lo mismo en esencia eliminarlos que no eliminarlos. Obviamente es mucho más prolijo eliminarlos. Pero bueno, lo vamos a dejar justamente para que vean que no hay drama. Che, el análisis puede seguir adelante. Primer paso. Vamos acá, Image Settings. Que sería como ajustes de imagen. Y lo primero que vamos a hacer es Image Pre-Processing, que es tipo preprocesamiento de imagen. Apretamos acá. Apretamos esta opción, y ahora voy a explicar. Y esta opción que se llama Enable High Pass, tipo habilitar filtro de paso alto, sería. Y apretamos Apply and Preview Current Frame. Apretamos y ¡fua! Tremendo. O sea, PeopleLab está reconociendo súper bien dónde están nuestras partículas, básicamente, ¿no? Porque le hizo como un procesamiento a la imagen en la que terminó como de remover el fondo de cierta forma. Y lo que hizo fue aumentar el contraste de las partículas. Esto es algo que siempre recomiendo que lo hagan. O sea, esta opción, la primera, va a estar siempre activa. Enable Tie, va a estar siempre activa esa opción. Es algo típico del procesamiento de imágenes. Y siempre les recomiendo que activen Enable High Pass. Bueno, esto es fundamental. Las otras opciones, Enable Intensity Capping, esta es importante si su frame tiene
o si su video en general tiene puntos demasiado brillantes. Si hay puntos demasiado brillantes, actívenla. No era nuestro caso, así que no hace falta, pero si los tienen, actívenla, porque lo que va a hacer eso va a ser como bajarle un poco la intensidad a esos puntos. Porque lo que hace si no eso es arruinar un poco el análisis, porque esos puntos van a ser como muy llamativos para el programa y va a prestarle demasiada atención si no capean la intensidad justamente. Y bueno, el auto contrast también va a estar siempre activado, déjenlo. Y esta última opción, subtract mean intensity, de nuevo es importante si tienen como mucha interferencia de fondo en su imagen, que no creo que sea el caso. Si lo fuera, la pueden activar. Pero generalmente si adquieren, como estuvimos hablando en el primer video, no, perdón, en el segundo video, no va a haber problema, no va a hacer falta que la activen. Una vez que tenemos esto, volvemos a Image Settings y ahora vamos a Define Masks to Exclude Regions from Analysis. O sea, esto es definir máscaras para excluir regiones de análisis, ¿no? Acá va a valer la pena todo el esfuerzo que hicimos antes para crear nuestras máscaras. Apretamos en Import Pixel Mask y acá tenemos que ir hasta donde está nuestra máscara, que en mi caso es esta. La abrimos y vamos a ver que PivLab ya reconoce la parte de la imagen que va a ser relevante para el análisis, ¿no? Miren que yo en este caso no es que la máscara la hice exactamente como el círculo, porque si prestan atención, en los bordes hay como particulitas pegadas que yo no quiero que molesten al análisis, así que directamente las excluyo con la máscara. O sea, eso es una opción, no tienen por qué agarrar todo el pote con la máscara, no es necesario. Una vez hecho esto, ponemos Copy Mask to all frames, o sea, copiar la máscara para todos los fotogramas. Y avanzando un poco, lo que vemos es que efectivamente pasó eso, ¿no? La máscara ya está aplicada a todos los fotogramas. Ahora viene la parte más peliaguda, diría yo. Vamos a Análisis y apretamos Piv Settings. Bien. Para entender esto, yo preparé esta imagen. ¿Qué pasa? PivLab nos va a preguntar varias cosas. Nos va a preguntar, ¿qué área de interrogación querés? ¿Qué paso querés? Claro, ¿de qué estamos hablando, no? Yo acá hice un ejemplo con una hipotética imagen de 12×12. Acá está la cuadrícula. El área de interrogación básicamente es en qué diferentes secciones se va a dividir nuestra imagen. Es decir, esta imagen de 12×12, si yo pongo un área de interrogación de 4×4, o sea, de 4 sería, ¿no? Porque se asume que es cuadrada, se va a dividir en recortes de 4×4, ¿no? Y el paso lo que define es la diferencia entre el centro de estas regiones, ¿no? Saben que yo acá tengo una región de 4×4, acá está el centro, y dos cuadraditos a la derecha tengo otra región de 4×4, y dos cuadraditos más a la derecha tengo otra región de 4×4, y así sucesivamente. Ahora vamos a ver recomendaciones sobre estas cosas, pero primero quiero que las entiendan. Y a ver, claro, ¿qué onda? ¿Qué son estas áreas de interrogación? ¿Qué onda el paso? ¿Qué pasa? Para entender un poquito más tenemos que meternos un poco en lo mínimo de cómo funciona la correlación cruzada, que es el método que se usa, que usan los programas de tipo Piv para sacar los campos de velocidad. Y para eso yo creé la siguiente situación hipotética, ¿no? Tenemos nuestra imagen de antes y tenemos un área de interrogación que en un determinado tiempo se ve así, ¿no? Tiene 3 partículas en su interior y se ve así. Un poquito más adelante, o sea, en el siguiente frame, el mismo área de interrogación se ve de esta otra manera, es decir, todas las partículas avanzaron 1, ¿no? La correlación cruzada para obtener el campo de velocidades lo que hace es comparar el mismo área de interrogación en frames sucesivos. Hace eso, ¿no? Entonces, en este caso, tomaríamos nuestro primer recorte, nuestro recorte para tiempo t, y empezaríamos a ver cómo engancha con el recorte a tiempo t más delta t, o sea, el recorte para el siguiente frame, ¿no? Nuestro objetivo sería como intentar que la posición de las partículas en ambos recortes coincida, ¿no? Como enganchar los recortes como un Lego, básicamente. Acá yo
probé una primera opción en la que pongo medio como una y la otra al lado y no engancha mucho, ¿no? O sea, como que los puntitos negros no estarían coincidiendo, ¿no? O sea, no se están solapando, básicamente. Claro, este enganche que yo hice estaría correspondiendo a un desplazamiento de las partículas entre frame y frame, así, como el que dibujé acá, ¿no? Porque ven que esa es un poco la distancia que hay entre la esquina inferior izquierda del frame siguiente y la esquina inferior izquierda del frame anterior, ¿no? Lo podemos pensar un poco así. Podríamos tomar cualquier punto de referencia, o sea, podría ser la esquina superior izquierda en vez de la inferior izquierda, y estaría bien. Podría ser la esquina superior derecha, y estaría bien. Eso nos sugiere qué desplazamiento está representando el enganche que estamos intentando hacer. Entonces, este primer intento, como no tiene mucho solapamiento de partículas, daría una baja correlación. En este segundo intento es como que intenté algo medio en diagonal, no sé qué, y mirando qué pasa con las esquinas inferiores izquierdas, este sería el desplazamiento sugerido por este intento de solapar las regiones, ¿no? Acá, de vuelta, la correlación es baja, ¿no? Porque no hay casi nada de solapamiento. Pero este tercer intento que hice es mucho mejor, ¿no? Porque es como que ya se empiezan a acercar mucho más las partículas. Es decir, empieza a haber... No hay solapamiento en sí todavía, pero ya como que la información, si yo veo esta imagen, la información está mucho más agrupada, ¿no? Acá estaba muy dispersa, acá estaba muy dispersa. Acá está mucho más agrupada la información de los puntitos en los dos recortes. Y esta entonces sería como una correlación moderada, ¿no? Y el desplazamiento que sugiere es este, como una especie de cosa en diagonal hacia abajo. Y en el último intento vemos que hubo solapamiento total, ¿no? O sea, solo vemos 3 puntitos negros. O sea, quiere decir que los de esta región y esta región se solaparon perfectamente. Y che, qué casualidad, el desplazamiento que sugiere esto es a la derecha y sería de un casillero. Yo acá no lo dibujé, ¿no? Pero sería de un casillero, como de un píxel, digámoslo así. Y justamente es lo que le pasó a las partículas, ¿no? O sea, todas se movieron un píxel entre este frame y el siguiente. O sea, justo la manera en la que encajé las imágenes, que implica una distancia entre esquinas inferiores e izquierdas de un píxel, se relaciona con lo que le pasó a las partículas. Así funciona la correlación cruzada. Vamos intentando como encajar las diferentes áreas de interrogación y nos fijamos cuándo encajan perfectamente. Y entonces ahí vamos a encontrar el desplazamiento que hubo entre frame y frame de las partículas que estaban dentro de ese área de interrogación. Claro, en la práctica no todas las partículas se van a mover igual dentro de un área de interrogación, ¿no? Pero bueno, esta es una aproximación, obviamente. Uno espera, de todas maneras, que el movimiento, si bien va a ser local, que no sea tan local. Es decir, que en esta región no sea abismal el cambio de desplazamiento de una partícula y otra, ¿no? Entonces, perfecto. Piénsenlo esto. Yo no soy la mejor persona para explicarlo. Esta es una simplificación muy grande. Vamos a dejar igual bibliografía para que vean otras perspectivas. A mí me sirvió mucho hacer estas imágenes para entenderlo en su momento. Las hice para eso. No es importante igual que esto lo entiendan a la perfección. Es simplemente para tener una idea de qué es lo que está haciendo PivLab atrás, ¿no? Cómo está calculando los campos. Y qué implica eso sobre las ventanas de interrogación y el paso, ¿no? Perfecto. Ahora, con esto en mente, volvemos al programa. Y van a ver que acá tienen Interrogation Area, tipo área de interrogación, y Step, o sea, el paso, que yo les acabo de comentar. Y acá abajo tienen como para hacer diferentes veces el mismo análisis, ¿no? Yo les recomiendo, a nosotros nos sirvió mucho hacer 3 pasos. Y ahora bien, ¿cómo definimos el área de interrogación y cómo definimos el paso, ¿no? Yo les comento lo siguiente. Claro, lo que uno quiere es que entre frame y frame, más o menos, las partículas no salgan del área de interrogación en la que estaban, ¿no? Para que después se pueda hacer bien la correlación.
O sea, no quiero que se me escapen del área en la que estaban. Entonces, el área del último paso, que va a ser el que tenga el área menor, es algo que se suele hacer, ¿no? El último paso es el más pequeño y de ahí arriba vamos aumentando. Les recomiendo que sea como mínimo 4 veces el máximo desplazamiento de partículas que haya en su sistema. ¿Cómo conocemos el máximo desplazamiento? Bueno, en este caso la clave sería mirar cerca del centro, ¿no? Porque ahí es donde las partículas se van a mover más rápido. O sea, miren, pasamos un par de frames, ¿no? Ven que tipo, cerca del centro es donde más movimiento hay. Entonces yo puedo abrir el ImageJ, ver 2 frames, o incluso lo puedo hacer acá en el Pipler, pero es un poco incómodo. Yo recomiendo que usen el ImageJ. Ver 2 frames sucesivos y ver más o menos cuál fue el desplazamiento de una partícula, ¿no? En la zona de máximo desplazamiento, de nuevo, que en este caso sería la central. Para nuestro ejemplo, más o menos fue de 8 píxeles el máximo desplazamiento de una partícula. Entonces, en el último paso, definimos un área de interrogación de 8 por 4, o sea, de 32. Y acá el paso se define automáticamente como el 50%. Y eso es excelente, es una muy buena recomendación. Un paso que sea la mitad del área de interrogación es muy bueno. Yo les recomiendo que lo mantengan eso. Y el paso, justamente, y el área de interrogación va a ser lo que defina la resolución del campo que obtengamos, ¿no? O sea, piénsenlo un poco, pero el hecho de estar dividiendo la imagen en áreas de 32 por 32, siendo que para cada área se calcula un vectorcito para el campo de velocidades, define cuál va a ser la resolución de nuestro campo. No se maten, o sea, no tiene por qué tener una resolución tremenda lo que hagamos. Lo más importante es que los datos sean fieles, ¿no? O sea, por eso es realmente importante más o menos estimar cuál es el máximo desplazamiento de una partícula entre frames sucesivos, definir el mínimo área de interrogación como 4 veces eso, y para arriba lo que yo suelo recomendar es por 2. O sea, en el siguiente paso sería 64 y en el primer paso sería 128. Claro, esto parece como muy grande, ¿no? O sea, che, pará, vas a estar agarrando un montón de partículas en el primer paso. Pero no está mal, es porque primero hacemos como una estimación gruesa de lo que sería el campo de velocidades y después la vamos refinando de a poco. Pero lo importante de esto, de haber definido como el último paso, el más pequeño, y que a su vez es 4 veces el máximo desplazamiento de una partícula entre frames sucesivos, es que todos los datos van a ser buenos. O sea, porque sabemos que es casi imposible que una partícula se salga de un área de interrogación. Y además también, porque esto es importante, este método que se usa, vamos a dejar bibliografía igual, Multipass, FFT, Window Deformation, realmente funciona muy mal cuando el desplazamiento dentro de una misma ventana de una partícula es muy grande. Funciona muy mal. Le vamos a dejar una documentación en la que van a poder verlo con sus propios ojos, ¿no? Entonces es preferible sobreestimar. Y es realmente muy importante no usar ventanas pequeñas, porque si no vamos a obtener cualquier cosa. Pero bueno, una vez que definimos esto, ya estamos. Ya básicamente estamos. Podemos volver a análisis. Perdón. Ojo, casi me olvido. En el primer paso, el step, hay que definirlo manualmente, así que acá ponemos 64 a mano, ¿no? Porque dije que el 50% es una muy buena manera de hacerlo. Así que ahora vamos a análisis, a analyze con signo de admiración y ponemos analyze all frames. Y el programa ahora va a empezar a trabajar, básicamente. Capaz ahora va a tardar un poquito más de lo que suele tardar porque estoy grabando y tengo varias cosas abiertas. Bueno, 4 minutos, 3 minutos. Me suele tardar más o menos 1 minuto y medio a mí cuando no tengo nada abierto. Y eso es una locura porque el video yo no lo mostré, pero era más o menos de 10 segundos. Eso quiere decir que... Y se grabó a 120 FPS. Eso quiere decir que son 1200 imágenes que está analizando el programa. Y miren lo rápido que lo está haciendo. Si esto ustedes lo quisieran hacer con un video en vez de con los frames, tardaría pero muchísimo más. Y se los digo de primera mano, porque yo tardé en darme cuenta del parallel processing. Porque primero pensé que era algo como, bueno, no tan relevante. Y además, a primera vista dije, che, al final tengo que hacer muchísimo trabajo, recordando los frames, cropeándolos, haciendo las máscaras. No, ya fue, le mando el video. No, o sea, esto les va a salvar muchísimo tiempo. Es una locura la velocidad con la que se está haciendo esto. Y bueno, acá ahora ya le está faltando casi nada. Le están faltando unos 50 segundos.
reitero que todo lo que comenté ahora de las áreas de interrogación, el paso y el procesado, vamos a dejar referencias a cosas que pueden leer para informarse más al respecto. Obviamente yo no soy un experto, Franco y Agustín tampoco son expertos, pero bueno, estuvimos investigando para intentar que el análisis sea como lo mejor posible, ¿no? Que es al final del día lo que queremos todos cuando hacemos un experimento, que todo el esfuerzo que pusimos en la adquisición de los datos también esté puesto en el análisis para que podamos obtener conclusiones lindas, ¿no? Y resultados coherentes y consistentes con lo que queríamos. Así que bueno, ya estamos acá por terminar. Capaz lo escucharon cuando terminas ese ruidito. Justo este frame no tiene nada porque debe haber sido uno repetido, pero normalmente esto van a ver ustedes, ¿no? Un montón de flechitas verdes que representan el campo de velocidades, justamente. Ahora, seguimos, todavía no terminamos. Viene una parte importantísima. Antes hago un breve inciso. Acá hay una pestaña de calibración en la que ustedes podrían poner una referencia de, che, esta cantidad de píxeles representa tantos centímetros o tantos milímetros en la vida real. Yo les recomiendo que no lo hagan acá en PibLab. Eso se puede hacer después en Python, mucho más cómodo. Porque para muchas partes del procesamiento es mejor tener las cosas en píxeles más que en metros sobre segundos o cosas así. Así que nada, píxeles sobre frame, ¿no? Sería. Yo les recomiendo que no lo hagan, pero bueno, si lo quieren hacer ya, mándenle. Lo que sí para la calibración les recuerdo que tienen que tener en cuenta la profundidad de su imagen, ¿no? O sea, a nosotros nos interesa este espacio, entonces queremos calibrar en este nivel, ¿no? Porque nosotros estábamos grabando como en diferentes niveles de profundidad, entonces es importante tener en cuenta que esta es la profundidad de imagen que nos va a importar. Pero bueno, eso aparte, nada que ver. Ahora sí viene lo relevante, que es la validación. La validación consiste básicamente en decirle al programa, che, esto que calculaste acá está mal. O sea, no sé, miraste una sombra en vez de una partícula, descartalo. O decirle, esta velocidad que calculaste acá es demasiado grande, es imposible que el campo de velocidades contemple esta velocidad, descartala. Eso es la validación, como filtrar los datos. Primero vamos a hacer la validación por parámetros de imagen, básicamente. Un segundo, voy a desactivar un par de cosas para que no haya interferencia entre cosas, pero ahora explico todo, ¿no? Primero vamos acá, ¿no? A Image Based Validation, que es tipo validación en base a parámetros de imagen. Y acá no hay mucho que explicar. Yo apretaría acá Suggest Threshold en ambos casos. Esto lo que va a hacer es filtrar cosas de bajo contraste, es lo que dice ahí literalmente, y filtrar objetos muy brillantes. Bajo contraste medio como que no hay, parece que no hay, pero sí, esas son las sombras justamente. Ahí va a descartarnos sombras, que por ejemplo esta zona de la imagen que se analizó, medio como que no se debería haber analizado, no hay ninguna partícula acá. Y en el frame siguiente tampoco va a haber partículas ahí. Y lo de objetos brillantes, bueno, no hay tantos, pero a veces en el centro sí. Así que bueno, es importante que yo les recomiendo que estén los dos. Y está esta opción, Interpolate Missing Data, yo les diría que no la activen. Después vamos a ver un par de cosas de interpolaciones. Por el momento no la activen. Así que apretamos Apply to Current Frame. Y como ven, boom, nos descarta muchísimas zonas en donde no había partículas justamente. Entonces estaba mal calculado el campo porque no había partículas. Esto no lo sacó, pero tranquilidad porque ya vamos a lograr que desaparezca. Pero bueno, esta es la validación por parámetros de imagen. La otra es la validación por parámetros de velocidad. Acá hay muchas opciones. Primero, esta lo que hace es lo siguiente. Nosotros le ponemos un número, por ejemplo 8, y lo que va a hacer es mantener todas las velocidades que estén hasta 8 desviaciones estándar alejadas de la velocidad media que se haya calculado, ¿no? Si le ponemos 7 va a mantener todas las que estén hasta 7 veces alejadas de la velocidad, en desviaciones estándar, ¿no? De la velocidad media de la imagen y así sucesivamente. En mi caso, yo acá tengo un machete sobre qué cosas conviene utilizar. Acá puse que conviene poner un 4, ¿no? Y activamos para que se use el Standard Deviation Filter. Apretamos y como vemos borró casi nada. Acá tenemos un porcentaje de cuáles son los vectorcitos que sobrevivieron. Sobrevivió casi la totalidad de lo que teníamos. Teníamos un 88% creo antes. O sea, se quedó en un 87,9. No bajó casi nada. Casi todo lo que se sacó hasta ahora fue por los parámetros de imagen.
Yo recomiendo que con este filtro de desviación estándar no intenten sacar tantos vectores, porque es el menos, es como el más burdo, por decirlo de alguna manera. No es tan bueno, ¿no? Porque, che, capaz hay velocidades muy grandes, ¿no? O sea, acá yo espero que haya velocidades muy grandes. Entonces, de repente van a estar alejadas de la velocidad media. Por ende, no quiero matar muchos vectores con este filtro que es poco específico, por decirlo de alguna forma. El siguiente ya es mucho más interesante, Local Median Filter Threshold. Yo en mi machete tengo que un buen valor es 5. Les vamos a dejar bibliografía para que entiendan un poco este filtro. Pero como recomendación inicial, si uno le pone un valor de 3, es lo estándar. Si le ponemos más de 3, el filtro va a ser más permisivo, es decir, no va a eliminar tanto. Y si le ponemos menos de 3, el filtro va a ser mucho menos permisivo, o sea, va a eliminar más vectores. Lo que yo recomiendo, lo aplicamos primero. Y como ven, nos sacó un par de vectorcitos. Recomiendo que estos filtros no maten tantos vectores del centro, ¿no? Porque al final el centro es una zona sensible con pocos datos, entonces no queremos que se maten tantos. Prefiero que haya algún cálculo erróneo ahí, que después vamos a ver que no va a generar tanto problema, a que matar vectores buenos. Ahora llegamos al Magnitude Notch Filter. Este filtro lo que hace es eliminar vectores cuya magnitud esté entre el límite inferior y el límite superior que pongamos. Esto va a ser muy útil para eliminar estos puntitos, ¿no? Estos puntitos que son lugares donde no había partículas y no se debería haber calculado el campo. Yo acá en mi machete tengo que unos buenos valores son 0 y 1.1, ¿no? Para los límites inferior y superior respectivamente. Así que aplicamos y se nos fueron todos los puntitos. Que esto es importantísimo, porque si no, esos puntitos lo que van a hacer es tirarnos los promedios abajo. Porque ahora viene la magia. Una vez que definimos unos parámetros lindos para filtrar, lo que hacemos es... antes de hacerlo, ven que igual quedaron unos que están mal. No se preocupen. O sea, es preferible no sobrefiltrar. O sea, hay que filtrar, hay que ponerse estricto. Pero si matar estos vectores también me saca algunos de zonas interesantes y que estaban bien calculados, es preferible no sacarlos. Eso hay que tenerlo siempre en mente. Muy importante tenerlo en mente. Así que por eso, yo sé que si elimino estos también se me van a ir otros importantes. Por eso no lo estoy haciendo. Así que ahora viene la magia. Ponemos Apply to all frames. Y básicamente estos parámetros que nosotros calculamos en base a este frame se van a replicar en todos los otros. Y se van a filtrar todos los frames. Ahora ya está por terminar, lo hace muy rápido. Esto si no está el parallel processing tarda un montón también. Así que posta es importantísimo que lo tengan activado. Ya se está por terminar. ¿Cuánto va? 90 y pico %, ¿no? Es que es realmente muy rápido. Acá ya terminó, se quedó en 91%. Tranquilidad, es un bug que tiene el programa, o sea, se terminó de hacer. Y podemos avanzar en los frames y vemos que, bien, acá no hay nada, o sea, acá no hay ninguna partícula y no hay nada calculado. Acá no hay ninguna partícula y no hay nada calculado, bien. Pero claro, obvio, va a haber zonas perjudicadas, ¿no? Ponle, acá sí había partículas y no se calculaban cosas, pero bueno, eso es inevitable, algunas veces va a pasar, ¿no? Pero tiene muy buena pinta esto, ¿no? Se descartaron cosas muy razonables. Terminamos con unos frames muy bien analizados. Y ahora viene la magia, porque claro, nuestro campo de velocidades no depende del tiempo según los modelos. Entonces, nosotros deberíamos poder promediar lo que se calculó para todos los frames y sacar como un macro frame promediado de cómo sería el campo de velocidades posta de nuestro sistema. Además, esto va a ser muy útil para lo siguiente. Como ven, acá no es que hay partículas en todas partes constantemente. Por eso yo decía que esta capaz no es la mejor grabación. Pero igual esto les va a pasar a veces. Tipo, no van a lograr que en todas partes haya partículas siempre. Entonces los promedios nos van a salvar de eso. Porque lugares que no... al final van a terminar cubriéndose todos los lugares, ¿no? Porque las partículas no están ahí ahora. Pero dentro de un rato sí van a llegar. ¿Ven? Ahora sí pasaron por acá las partículas. Entonces este es un área que sí va a estar analizada. Perfecto. Entonces, teniendo todo esto en mente, para hacer el promedio vamos a plot temporal derived parameters. Apretamos acá. Y acá ya está todo configurado. Tipo, se va a analizar desde el frame 1 hasta el frame final.
Esto es importante, append to datasheet. Esto es para que se nos cree un nuevo frame con la información promediada y no se nos reemplacen los anteriores. Y simplemente apretamos calculate mean. El programa tarda un poco y ¡pum! Nos calcula la media, ¿no? Lo que está en naranja son vectores interpolados, es decir, no son vectores calculados, son interpolados. Acá está bien dejarlos. Después, si quieren, en Python se pueden filtrar igual. Pero lo más importante es que estos vectores interpolados no estén como en cúmulos, ¿no? Porque si están a lo largo de una circunferencia, a mí no me preocupa mucho. Porque como sé que el análisis que quiero hacer es radial, esto representa un único radio. Entonces, no es tanta información interpolada esta. Lo que no queremos es que haya cúmulos de vectores interpolados. Pero, y acá viene otra cosa importante, como ven hay un par de vectorcitos que tipo, che, ¿qué hacen acá? No deberían estar. Entonces, ¿cómo los eliminamos? Volvemos a Validation, Velocity Based Validation. Desactivamos todos los filtros que teníamos. Y también desactivamos lo de Image. Los desactivamos. Ahora, volvemos a Velocity Based y apretamos acá, Manually Reject Vector. Esto nos va a habilitar una especie de puntero con el que tenemos que seleccionar la cola de los vectores que no queremos. Por ejemplo, yo este no lo quiero, este no lo quiero. Y estos de las periferias tampoco los quiero, porque la verdad que, o sea, yo no sé si hubo partículas ahí en algún momento. Y además están como muy cerca de la zona que yo excluí de mi análisis. Y medio como aislados. Por ende no los quiero, ¿no? Y así puedo ir como descartando diferentes vectores. Esto es algo totalmente subjetivo igual. Por ejemplo, yo creo que ahí ya está bastante bien. Y para salir de este modo, simplemente apretamos el clic derecho. Y para que realmente se aplique el filtro, apretamos Apply to Current Frame. Y pum, se descartaron. ¿Ven que acá hay cruces donde antes estaban los vectores? Perfecto. Fue importantísimo que desactiváramos los otros filtros, porque si no lo hubiéramos hecho, se habrían vuelto a aplicar los filtros a este frame, ¿no? Los filtros que habíamos definido, los filtros de velocidad y los de imagen. Por eso, antes de hacer esto de Manually Reject Vector, que lo hacemos al final siempre, después de hacer la media, es importantísimo que desactiven los anteriores filtros. Y acá ya estamos, o sea, ya está. Solo falta exportar esto, ¿no? Antes de exportar, les comento, si ustedes vienen a File, Save, pueden guardar la sesión de PibLab. Es decir, guardar un archivito que después ustedes lo abren y les va a abrir esto mismo que estamos viendo ahora. Tipo los frames todos analizados, todos lindos, no sé qué. Recomendado, háganlo porque les va a ahorrar tener que hacer de vuelta los cálculos. Y después para exportar, siempre tienen a Export, Text File, ASCII. Y esto les va a decir... esto déjenlo activado, es para agregarle un poco de información al TXT sobre qué es cada cosa. Acá tienen que poner el delimitador. Yo siempre lo dejo en coma. O sea, ¿por qué querés que estén separados tus datos? Y después lo que nos va a interesar es export current frame, ¿no? O sea, porque solo queremos que se exporte esto, la media. Entonces, apretamos acá. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Pero básicamente apretamos acá. Y nos va a abrir la ventanita típica de Windows para dónde guardar. Guardamos donde nos parezca y ya estaría. Eso que se nos guarda va a tener la siguiente información. Primero va a tener la coordenada X de la imagen. O sea, o mejor dicho, la coordenada X de la zona donde se calculó un vector. La coordenada Y de la zona donde se calculó un vector. La componente X de la velocidad, o sea, del campo en esa zona. La componente Y del campo en esa zona y otro parámetro que se llama vector type, que si es un 0 nos dice que ese vector fue descartado, ¿no? Que por ejemplo podrían ser estos, ¿no? Porque cuando ustedes exporten esta zona que excluimos del análisis igualmente va a aparecer, ¿no? Porque en la matriz va a aparecer, ¿no? Pero va a aparecer con un 0 porque justamente fue excluida. O estos otros vectores que descartamos manualmente también van a aparecer con un 0, ¿no? Con un 1 van a aparecer los vectores calculados, los verdes, los buenos, y con un 2 los interpolados. Entonces, eso sirve por si ustedes después quieren filtrar, ¿no? También les recomiendo que chequeen bien el orden de las columnas, porque a veces pasa que se intercambia la X con la Y, la velocidad X con la velocidad Y. Fíjense, eso igual se van a dar cuenta porque pone sí. Yo sé que mi vórtice estaba girando así. Si de la nada lo abro en Python y está girando para el otro lado, bueno, pasó algo, ¿no? Y ¿qué otra cosa? Ah, sí, les quería decir que la coordenada X y la coordenada Y se miden
en realidad desde la esquina superior izquierda de las cosas, ¿no? Cuando hablamos de imágenes. Pero no pasa nada, o sea, cuando lo tengan en la matriz ya va a estar corregido eso y cuando lo abran en Python no va a haber ningún problema, o sea, va a estar bien, no va a haber drama. Pero se los comento por las dudas, también para pasos anteriores, cuando hayan usado PIL, la librería de Python que les recomendé. Todas las coordenadas siempre se referencian desde la esquina superior izquierda en imágenes, es algo clásico, no sé, se hace así. Eh, pero nada, bueno, eso es todo, básicamente. Espero que les haya gustado. Y ahora queda un último apartado en el que les voy a comentar un par de recomendaciones sobre cómo manipular los datos en Python. Pero bueno, nos vemos ahora, ya queda lo último. Han hecho un gran esfuerzo llegando hasta acá. Y nada, quédense un ratito más nada más.